Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 95 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, como siempre los viernes que hay entrevista con los protagonistas del e-commerce, la podrás ver también en YouTube, en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy tenemos una entrevista con Montse Laviaga, directora de innovación y fundadora de Fotografía e-commerce. Pero antes de ello, vamos con nuestra tradicional frase del día. Trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Dicha por Peter Drucker. Y no hace falta decir que cuanto más nos gusta una profesión o un proyecto, las horas que invertimos en él pasan de distinta manera. Si no te apasiona, si no estás involucrado emocionalmente con lo que tienes en tus manos, te puede perjudicar personalmente, incluso la salud, en los momentos difíciles, y la presión puede además llegar a desbordarte. También puedes tener presión por los resultados económicos, eso no te lo quita nadie, pero el poder hacer algo y ver cómo crece y descubres un potencial mayor del que imaginabas al principio, crea una satisfacción embriagadora. Para ello seguramente tengas que hacer cambios. Hoy vamos a conocer cómo crear una empresa, venderla y seguir vinculado, centrándote en la apasionante transformación que estamos viviendo con la IA de la mano de Montse Laviaga y Fotografía e-commerce. Así que nos ponemos manos a la obra, nos preparamos y comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a los podcasts de Ecosistema e-commerce con los protagonistas del comercio electrónico. Y hoy tenemos una entrevista muy esperada con Montse Laviaga, fundadora de Fotografía e-commerce. Lo primero de todo, Montse, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien aquí, muy ilusionada y encantada de estar aquí en este espacio y nada, muy a gusto, ¿no? De poder compartir. Y yo muy contento e ilusionado, porque además que, bueno, nos conocemos, pero que además que tenía ganas de que pudieras contar una pedazo de historia que la verdad que puede servir de inspiración para muchos emprendedores en el mundo e-commerce. Pero bueno, antes de entrar en materia y empezar a hablar de fotografía e-commerce, vamos a empezar un poco hablando de ti. Y para el que no te conozca, voy a hacer una pequeña intro, ¿vale? Voy a hacer un pequeño speech porque al final tú fundaste Fotografía e-commerce, vendiste la empresa hace unos meses y además llevas ya tiempo investigando con el tema de la IA, transformando sobre todo el tema de la imagen en e-commerce. Entonces, antes de meternos en materia y un poco hablar de IA y de todo lo que está rompiéndonos la cabeza a todos, lo primero de todo es quién es Montse Laviaga y cuál ha sido tu camino hasta hoy. Pues esta soy yo, no hay más misterio. Pero bueno, pues yo soy, esto no sabe mucha gente, pero tengo 10 hermanos, vengo de una familia numerosa donde hay que pelearse por conseguir las cosas, porque Wow. si no te quedas sin ellas. Estudié comunicación audiovisual, hice luego un máster de cine, empecé trabajando en la parte de los trabajos ya más cualificados, ¿vale? Porque no cualificados hemos hecho, no sé si todos, pero yo he hecho unos cuantos. Digamos, más orientado a mi profesión, pues ya iba más por el mundo del cine y por el mundo de la televisión. En televisión estuve trabajando bastante tiempo. Al final acabé haciendo un segundo máster de fotografía fija en EFTI y ahí me metí a lo que es ya la foto fija y me salí un poco de la parte del vídeo y ya empecé un poco por la fotografía de arquitectura, es por donde había empezado, pero ya en Arquitectura. arquitectura, porque siempre me han gustado muchísimo los espacios. Qué A bueno. mí, tanto los retratos o las personas nunca me llamaron, pero sí me hacía bastante gracia toda la parte pues esa, de espacios, ¿no? Que luego acabó siendo producto,
Bueno, Pero tenía esa parecido. cosa común que no hay gente. No sé por qué aquella época necesitaba yo poca gente. Y pasaste, empezaste como autónoma, primero como fotografiando y trabajando pero trabajabas trabajabas para espacios, para eventos, para compañías que te pedían. Mm, ¿Cómo era el trabajo en aquella época? No, antes de montarme lo que es la empresa, yo estaba trabajando con un fotógrafo muy bueno de publicidad y yo era su ayudante. Ángel Álvarez era el Ujú, fotógrafo. Y ujú. ahí yo aprendí toda mi base de fotografía la aprendí ahí. Estuve, no sé si fueron 2 años. Todas las fechas que te diga, ya te digo, te las voy a decir mal, porque soy pésima diciendo años, fechas, cifras y demás. Todo lo que tenga que ver con un dato te lo voy a decir mal, ya No te queda preocupes. en preaviso, ¿vale? Entonces estaría trabajando ahí más o menos un par de años. Ahí aprendí todo, la parte técnica y hacer, o sea, todo lo que ya no me había enseñado el máster y no había aprendido yo por mi cuenta, ¿no? Pero realmente ahí para mí, o sea, fue un antes y un después ese trabajo. Entonces, yo ahí es cuando ya empezaba un poco con ese espíritu pero más de autónoma, de algo de freelance. Intentar buscarme cositas más allá del empleo que yo tenía de ayudante de Ujú. fotografía. Y ahí es donde yo me estaba intentando hacer un nombre con Mon Laviaga, ahí iba Muy bien. con ese nombre. Como Mon Laviaga me quería hacer un sitio dentro de la fotografía de arquitectura, incluso del mundo del arte, te diría. Ujú. Muy bueno, muy bueno. Luego, aparte, he visto que también eres consultora visual para empresas. Sí, Entonces, ¿esa faceta qué es? eso ha venido mucho después de haber montado fotografía e-commerce. O sea, porque al final a mí el bagaje que me ha dado de estos 10 11 años que ya lleva la empresa de fotografía e-commerce, me ha dado un montón de perspectiva de la parte visual del comercio electrónico. El poder estar hablando con muchísimos clientes de diferentes sectores, el poder Ujú. estar nosotros haciendo ese mismo contenido para saber los costes, el entender e ir devorando ebooks, papers, todo lo que fuese que afectase a la conversión o no conversión. Al final acabas con un conocimiento am, Sí, tu es de know-how, valor, Sí, sí. es de valor. Entonces, en el sentido que te ves que puedes asesorar con calidad, puedes asesorar a marcas de qué contenido pueden hacer en sus condiciones. Quiero decir, Ujú. porque yo puedo decir a cualquiera, hazte este contenido, pero si no tienes en cuenta su negocio o su presupuesto o su lo que sea, es un consejo, perdóname la expresión, de mierda, ¿no? Ya. Entonces, tienes que tener un poco de visión de negocio, visión del e-commerce, o sea, del propio negocio del cliente. De luego saber, entender lo que estás recomendando, qué costes tiene, ¿no? Y saber entender o hacer por entender cómo le va a afectar eso al usuario final, que es para quien le hacemos toda la parte Ujú. de foto, de vídeo, lo que sea, ¿no? Cómo esto va a impactar en la cuenta de resultados del cliente, cómo lo va a entender el usuario. Entonces, cuando me vi un poco con ese bagaje y que había cierta necesidad en algunas marcas, pues es cuando entendí que yo ya hacía mucho ese trabajo en mi empresa, en el día a día con los clientes, de esa parte de asesoramiento, acompañamiento de Ujú. consultoría, asesorándoles, oye, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? Y es ahí cuando entendí que ya era un trabajo en sí mismo también, ¿no? Entonces, Sí. muchas veces me roza un poco también incluso la parte de profesora que tengo, que también doy algunas clases en ciertas escuelas. En el fondo es lo mismo, ¿no? El poder trasladar tu expertise a lo que le necesita oír la persona que está enfrente, ¿no? Entonces, eh, son cosas que hago de menos tiempo, quiero decir, no es mi día a día, pero cuando salen para mí y para el que las recibe, intento que sean muy valiosas. Sí, y además gratificantes. Siempre se había hablado mucho de consultoría externa para e-commerce, de copywriting, de copywriting, perdón, de tema de marketing, pero no abundan, por ejemplo, los consultores visuales. Es decir, oye, cómo presentar tu producto, hacer tu vídeo, cómo debes presentar en función de los recursos, porque al final lo que tú dices, no te vas a gastar 20.000, 30.000 euros cuando el presupuesto a lo mejor del cliente pues no llega a esos niveles, con lo cual un poco lo adaptas en función de sus posibilidades, es decir, lo más optimizado posible en función del presu con el que cuentas. Claro, incluso luego dónde estás ahora y dónde puedes llegar a estar cuando te cambien Mm. ciertas métricas, ¿no? Ciertos datos. Entonces también esa visión de hacia dónde ir a nivel visual también es muy relevante para poner los objetivos, ¿no?
Sí. Y aparte está chulo porque además lo ves directamente y ves los cambios y ves enseguida cómo cambia la conversión en función de esas palancas que tocas a nivel visual. La verdad que Claro, eso es. súper, súper entretenido. Mm. Bueno, y hace 10 años fundaste Fotografía e-commerce. ¿Y qué es Fotografía e-commerce? Que además el nombre es buenísimo, es justo las keywords específicas que todo el mundo quiere. ¿Qué es Fotografía e-commerce y cómo fundaste? ¿Cómo creaste la compañía? Bueno, pues Fotografía e-commerce a día de hoy es un estudio de fotografía que nos dedicamos a hacer fotografía y vídeo para comercio electrónico. No es, o sea, fotografía y vídeo ya se queda corto para todo lo que estamos haciendo. Incluso a veces el nombre es muy bueno y estoy de acuerdo contigo en cuanto a SEO, nos ayuda muchísimo y es muy descriptivo en sí mismo, pero a veces es un poco limitante cuando nosotros hacemos un poquito más, ¿no? Simplemente porque hacemos vídeo, por ejemplo, ya se puede quedar fuera, ¿no? Pero Ujú. ahora, por ejemplo, o sea, nuestra ambición y nuestros servicios van por la vía de poder crear cualquier contenido necesario para vender un producto, sobre todo en los canales digitales. Quiero decir que si yo para vender un sofá tengo que hacer una realidad aumentada porque es como se va a entender mejor para complementar las fotos, también lo hacemos. ¿Vale? Es hacia donde va todo el rato la empresa y luego iremos comentando, ¿no? Pero lo que empezó siendo solo fotografía de producto, pues ahora hay bastantes servicios. Por ejemplo, el de la realidad aumentada y temas de 3D también lo llevamos, que a lo Ujú. mejor el nombre es capaz de dejárselo fuera, pero creo Bueno, que bueno, quizás hace 10 años no pensabas en realidad aumentada cuando no. estabas montando la compañía. Eso ha sido Exacto. después, ha venido después. ¿El equipo está externalizado o es cuánto equipo tienes in-house? Más o menos cómo está estructurado. Vale, casi todo el equipo es in-house. Nosotros tenemos un estudio en Madrid, grandote, 500 metros cuadrados. Estamos Ujú. abriendo uno nuevo en Toledo. Le queda muy poquito ya para estar abierto y no descarto seguir abriendo. O sea que a nivel de estudios ya vamos bien equipados, por así decirlo. Muy Y a bien. nivel de personal, de profesionales, nosotros contamos con nuestros propios fotógrafos en plantilla, retocadores, project managers y luego la parte de ventas. Todo eso es un equipo in-house que a día de hoy somos 13 personas, lo que es el 100% de su jornada Ujú. en fotografía e-commerce. Y digo 100% porque con todo lo de la compra que luego entraremos, que ahora pertenecemos al grupo Win Group, tenemos recursos compartidos del grupo que si los juntásemos somos más de 13. ¿Vale? Pero 13 íntegros que venimos de fotografía e-commerce, estamos en fotografía e-commerce, el 100% de nuestro tiempo somos estas 13 personas. ¿Qué casos tenemos, qué perfiles tenemos externalizados? Cosas que no usamos a diario. Por ejemplo, nosotros que hacemos fotografías con modelo, fotografías de ropa o de joyas, de lo que sea, con modelo, pues no tenemos modelos en plantilla o maquillaje, gente, Ujú. maquilladores o peluqueros en plantilla. Pues profesionales de este tipo, modelos, maquillajes, estilistas, sí que contamos de nuestros autónomos con los que vamos, a los que vamos llamando. O Muy incluso bien. en picos de trabajo podemos llegar a hacer eso también incluso con los propios perfiles de fotógrafos y retocadores. Porque al final, como nuestro negocio también va un poco a picos a veces, Ujú. con esta plantilla subsistimos todo el año, pero en los picos de trabajo pues la dimensionamos de la forma que sea necesaria según el proyecto que entre. Pero podemos llegar a externalizar cierta parte siempre incluyéndolos en nuestros flujos de trabajo Muy bueno, muy para bueno. poder contar con la calidad, etcétera, etcétera. El momento, Monse, de pasar de fotografía en espacios abiertos a cosas fijas, por así decirlo, a hacer fotografía a productos de e-commerce, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el momento de cambio el chip, hago clic y monto esto? Porque veo que Vale. tiene desarrollo. ¿Cómo fue? Esto fue culpa de Corti, de al final, Vaya. quien no lo conozca, José Carlos Cortizo tenía en su momento de aquella, tenía la empresa de BrainSense, a día Ujú. de hoy es socio de Product Hackers y también es mi marido, ¿no? A día de hoy. Bueno, pues él ya estaba metido en toda la parte de, o sea, en todo el círculo de e-commerce, yo no estaba metida en e-commerce para entonces. Él estaba metido y él vio la necesidad, o sea, él me señaló. Oye, veo que en e-commerce no hay absolutamente nadie haciendo esto y creo que podría llegar a tener sentido. Yo le miré y pensé, digo, qué coñazo. O sea, producto. Qué rollo, unos zapatos haciendo fotos a zapatos. O sea, puede haber cosas más aburridas. Fíjate yo haciendo fotos de espacios, que también son cosas inertes. O sea, ahora, Sí. visto atrás, digo, sí, son diferentes, pero tan diferentes. Bueno.
Espacios Eh, abiertos, espacios cerrados, la sí, diferencia. exacto, digo, pero si lo otro es mucho más divertido, ¿no? Pero, sin embargo, aunque de primeras dije, qué rollo, dije, oye, pues vamos a probar. Él me ofrecía hacerme una landing sencillita para ver si había cierto interés, lo que sería un MVP, ¿no? De Sí. producto, pues esto es algo sencillo de cara a producto. Ya no tenía ni idea de webs, de nada, pero me ayudó con eso, con esa landing, y empecé a recibir llamadas de, oye, ¿cuánto cuesta esto? Y yo qué sé cuánto cuesta esto, pero si me lo acabo de inventar, nos acabamos de inventar esto. Yo me acuerdo de estar haciendo el logo en casa de una florecita morada tal. Me dijo, ¿qué haces? Digo, logo. Dice, ¿pero qué haces con la florecita? Digo, no sé, algo mono. Quita. Y él diseñó. Y él dice, fue quita, que no sabes esto. Y entre los dos llegamos al nombre de Fotografía e-commerce. Puso él la parte del loguito que a día de hoy se ha ido transformando, pero es Ujú. carrito más cámara, ¿no? Y Sí. dije, pues eso tiene más sentido que la florecita que estaba ahí haciendo yo hace un momento, ¿no? Y me ayudó muchísimo en toda esa primera parte y luego el poder entrar también en el círculo, ¿no? Para quien conozca a BrainSense, pues hacían unas y con barbacoas al principio, donde eran unos Sí. pequeños eventos cerrados, pero que venía gente del sector, muy relevantes para hacer networking. Pues yo fui ahí nueva, ¿no? Hola, pues soy Monse, tengo una Hola. empresa. Hola, justo, hola. Llevo Pues fotografía y hago fotografía para producto. Ah, sí, hago fotos de nunca. zapatos, sí. ¿Te interesa? Pues sí, me interesa. Y así, a lo tonto empezó. Entonces, necesité mucho su visión. Fíjate, me beneficié de toda su visión porque yo no la tuve, pero pero vi que podía ser algo que relevante y empecé a ejecutarlo perfecto. O sea, Ujú. perfecto quiero decir, me embullí, se dice, ¿no? Me embullí de lleno. Y lo compatibilicé con lo que era mi trabajo que está con la agencia de publicidad, Lo con hacías el fotógrafo. Claro, lo hacías paralelamente, ¿no? Sí, sí, Como sí. un side project en principio. Justo, eso es. Yo he trabajado así, yo me saqué sí la carrera, para mí ha sido, siempre he tenido que compatibilizar cosas porque nunca he podido dedicarme solo a una cosa porque por recursos, Ujú. ojo, nunca me ha faltado nada y he tenido la suerte de salir en una familia que me ha proporcionado mucho, ¿no? Pero por circunstancias siempre he tenido que, pues carrera mientras trabajaba los fines de semana, mientras trabajaba, pues hoy este side project, ¿no? Y empecé monté el salón, o sea, en el salón de mi casa, pues monté el estudio. Entonces, cuando no tenía que estar en otro lado y hacía fotos, por la noche aquello era de fotos, molestaba un poco, oye, no tienes salón hoy, ¿vale? Joder, bueno, pues es que no tengo otra, o sea, es lo que hay. Es Y en mi así, estudio, o sea, hay que hacerlo en aquí, mi es modo estudio, lean eso es. total. Y empezaron a venir clientes, luego ya no podía yo llegar, te empezaba a pedir días libres en otro lado porque necesitaba sacar algunas cosas, necesitaba estar en un horario laboral, no podía estar haciendo las cosas solo por la noche o los fines de semana. Entonces empezó a demandar trabajo aquello, Ujú. ¿no? Entonces hubo un momento en el que tuve que decidir, oye, o voy para un lado o voy para el otro, pero esto requiere tiempo. Y me tiré de cabeza, no me lo pensé dos veces ahí. Y ahí dejé mi trabajo y me dediqué de lleno a esto. Y entonces yo me acuerdo de estar haciendo fotos mientras atendía el teléfono, cogiendo los datos del siguiente para hacer un presupuesto. Y el estar diciendo, ahora tengo que hacer unas tarifas, claro, yo tengo que estandarizar esto. Claro, no ¿Y tenías cómo? tarifas ni nada, ¿no? No Tenía tenías. tarifas. O sea, cuando empecé no tenía tarifas. ¿Cuánto quieres pagar? ¿Sabes? Entonces, Le preguntabas eso, ¿cuánto quieres pagar por cada. pues a ¿Qué veces, presupuesto tienes? Qué bueno. claro, porque con los primeros clientes que tuve, pues eran normalmente cuando alguien empiezas con tu círculo, pues ya Ujú. sea de una tienda online de un conocido o me acuerdo, por ejemplo, de mis primeros clientes era la mujer del socio de mi marido. ¿Sabes? Entonces hay cierta confianza. Oye, esto, yo creo que por aquí pueden ir los tiros. No, bueno, pues 10 o 5 o 3 lo que fuese. Y dices, lo podías llegar a negociar un poco más. Obviamente, pues cuando ya hablabas con alguien que no le conocías de nada, pues ya tenías que ir con otra cara, ¿no? No, yo Claro. es total. Pero me encontré que los precios que yo puse de base, eran como 3 veces más baratos que lo que había en el mercado, porque no había nada especializado para fotos para e-commerce. Ujú. O sea, era todo pues fotografía para catálogo, pero muy, muy para el mundo impreso. Sí. Entonces, de repente, mis tarifas eran como 3 veces más baratas que lo que había fuera, ¿no? O 4 veces más baratas. Tampoco te creas que yo hice un business plan aquí. O sea, yo he sido era un artista.
Sí, Ahora soy una eras mujer, creativa, ahora es una claro, yo era empresaria, una pero antes artista, eras creativa diciendo, yo soy claro, fotógrafa, a mí esto me exacto. parece, esto es lo aburrido, ¿no? Es la parte aburrida. Claro, Eh, entonces ya hay muchas cosas de mi negocio que he hecho de esa forma. Ahora soy un bastante, tengo muchísima más cabeza de negocio, o sea, no cabe duda, y me gusta mucho más, ¿eh? ujú, Y no he perdido esa parte creativa, pero ahora tengo los pies en la cabeza atada al cuerpo, ¿sabes? total. Pero sí. Oye, y cuando dijiste en casa, bueno, Corti, al final el tema de emprendimiento lo lleva en la sangre, pero tú vienes de una familia de 10 hermanos. Cuando dijiste en casa que ibas a emprender, ¿se lo tomaron bien, normal? ¿Hay emprendimiento en tu familia o eres la única? Bueno, mi padre es empresario, se montó él una fábrica de aerosoles y se le ocurrió él solo también, pues vendiendo gominas por las peluquerías, acabó teniendo una empresa, no sé cuántos empleados haya a tener, pero es una fábrica que luego ha vendido y sí, la parte de empresario en mi casa ya estaba. Entonces ese gen, por así decirlo, lo tengo, ¿no? Nunca me he encontrado, bueno, he de decir que gracias a que mi padre diese herencia en vida, yo tenía Ujú, cierto dinero que podía haber hecho una entrada a una hipoteca o me podía haber montado un negocio, que es lo que hice. ujú, Entonces, tuve ayuda familiar en ese sentido, ¿no? O sea, mi padre siempre nos había inculcado una de trabajo, o sea, de esfuerzo, la de cultura del esfuerzo. esfuerzo, justo. Luego hay otras historias, ¿no? Con mi familia, pero digamos, por quedarme con la positiva y con la buena con esto, esto estuvo. Entonces, pero vamos, si tuviese que decir dónde encontré el apoyo absoluto, o sea, no hay duda que fue gracias a Corti. O sea, hay gente que nace empresario como Corti, es Mm, una persona es creador, ¿no? De contenidos, de empresas, eh, que tú lo conoces y sabes un poco, ¿no? mm. De lo que hablo. Y luego hay gente que se hace. Yo me he hecho. O sea, yo ahora sí que tengo el chip de crear y tengo el chip de proyectos y de negocio, pero yo me lo he hecho, no he nacido con eso. Y Tú fíjate, tenías la idea, claro, no tienes la idea de montar una empresa al principio, digo, trabajo ni la como autónoma y ya ambición. está. Claro, ni siquiera la ambición. Yo algo de autoempleo me iba bien y ya está, pero ahora, por ejemplo, me he hecho muchísimo más ambiciosa en cuanto a profesional se refiere, ¿no? En cuanto Mm. a qué quiero conseguir. Eso hay un antes y un después, de quién fundó a quién, por ejemplo, vendió. O sea, hay una evolución muy, muy fuerte ahí. Ujú. Antes de vender, estuviste 10 años con la compañía, que se dice pronto, que no Ujú. es fácil estar con 10 años, sobrevivir una pandemia y pasar durante esos 10 años que al final haces de todo, ¿no? Al principio sobre todo, desde la parte de gestión, recursos humanos, de financiera, haciendo las tarifas, atendiendo a los clientes, vamos, que has hecho de todo. ¿Cómo se pasan esos 10 años? ¿Cómo es la madurez y las leches que te pegas en este caso? Bueno, o sea, hay muchos. Yo he aprendido muchísimo. Para mí ha sido, creo que, o sea, montar este negocio y gestionarlo durante estos 10 años, acabarlo vendiendo y ahora seguirlo con ello, ¿no? Para mí ha sido el mejor máster que me podía pegar a nivel profesional. O sea, ya no de estudiar, sino es una práctica de vida. O sea, Mm, me ha enseñado a ser muchísimo más responsable, más profesional, más ambiciosa, entender y entender los negocios. Porque para mí los negocios era algo que me resultaba poco interesante. Ahora me resulta de un interés brutal, tremendo, ¿no? brutal. Y luego entender cómo afecta, o sea, cómo los negocios no es otra cosa que personas. Y los negocios no son otra cosa que cultura. Y los negocios no es otra cosa que estrategia. Y cómo en función de las decisiones clave de justo estas, ¿no? Estrategia, cultura, puedes hacer unos cimientos buenos, regulares, malos, muy malos. Y cómo cuando tienes ciertas bases que podían ser mejorables porque nunca vas a tener de todo, siempre te Ujú. va a faltar una pata, falta la parte más de quizás de datos, de saber de negocio, de tal, cómo tienes que írtelas arreglando para conseguir lo que tú no tienes, eh, para que el negocio subsista, ¿no? Entonces, no sé si me he quedado demasiado genérica, pero como al final resumir 10 años de una evolución me resulta complejo, ¿no? Es muy Pero ya, complejo, es una pregunta que no es fácil. Sobre todo era los cambios del inicio a los cambios de... En el año uno
y en el año 9, por así Claro. decirlo. O sea, para que te hagas la idea, yo en el año 1 estaba haciendo yo las fotos, era la fotógrafa. Entonces yo me lo guisaba y yo me lo comía. Yo hacía el presupuesto, hablaba con el cliente, definía el proyecto, hacía las fotos, retocaba, entregaba y pasaba la factura. Y presentaba los impuestos con la asesoría que desde el día 1 empecé a trabajar y hasta hoy. Pero era todo en uno. Eso, obviamente, pues según lo vas escalando, pues tienes que ir delegando cosas. Fue Ujú. todo un aprendizaje delegar. No es fácil. Eh, no es fácil. Y a día, o sea, yo hace años que no hago media foto, hace años que no hago un retoque. Por suerte no tengo que estar ahora con presupuestos y facturas, de vez en cuando me toca alguna. Ujú. Pero entonces, al final, al principio, pues empiezas con todo y haces todo. Eh, a la mitad del camino te toca montar muchos procesos para que como tú hacías las cosas, las pueda hacer el de al lado y luego irte y que Ujú. funcione. O sea, Ujú. ese montar ese proceso, nadie te lo explica. Oye, cómo que, o sea, sería, es que se pueden abrir como muchos diferentes melones, ¿no? Pero, por ejemplo, el último año, o sea, yo lo que menos hacía era llevar los proyectos o llevar los clientes, lo que hacía era llevar el negocio, llevar el equipo. Y al final ahí, Eras empresaria, claro, no eras fotógrafo, eras empresaria. no, o sea, yo hace que no soy fotógrafa, muchas veces me dicen, bueno, tú que eres fotógrafa, digo, lo fui. Es que ni siquiera me siento ya fotógrafa, yo no hago ni fotos. O sea, Mm. yo hace muchos años que no hago fotos, yo gestiono un negocio, ¿no? Entonces, gestiono el negocio con todo lo que significa. Eh, Efectivamente, mucho de recursos humanos, de entrevistas, de oye, contrata, pues despide, que también es hay que pasar Mm. por ahí, ¿no? Lo crea cultura para que lo que tú piensas, cómo quieres que sea tu organización, transpire en el pensamiento de la gente, Ujú. para que ellos puedan luego tomar las decisiones que tú tomarías en las diferentes situaciones en las que se van a encontrar, donde no vas a estar tú todos los días como mamá pato diciendo tienes que hacerlo así, Que al tienes principio lo que... haces, que al principio lo haces porque al final sois pocos y Exacto, estás acostumbrado a llevar todas las operativas y cuando empiezas a tener que delegar en ese punto de, ostras, hay alguien que hace las cosas por mí y las va a hacer a su criterio, ahí también hay cierto vértigo porque al final no es que estés en otra compañía, es que es tu compañía, es tu claro. imagen y ahí, Claro, en el fondo es tu firma también, ¿no? El claro. cómo quiero, y luego hay un tema de cómo quiero que se hagan aquí las cosas, ¿no? O sea, como mm, parece una tontería a veces, a mí me lo parecía en su momento, ahora ni mucho menos, ¿no? Los valores de la empresa, la visión, misión, nada típico. Y yo decía, todo eso yo me lo fumé al principio, o sea, ¿qué fotos hay que hacer? Déjate de leches. Pero luego ¿Qué empiezas visión? en, Hago fotos. claro, eso es. O sea, ¿qué quieres? ¿Hago fotos? Pues hago fotos, ya está. Fin de la historia. Pero luego empiezas a entender que todo es más complicado. ¿Y por qué se tienen unos valores? Porque al final, pues eso, o sea, es importante, ¿no? El que las cosas se hagan como tú quieres que se hagan. Oye, uno de nuestros valores era transparencia. Transparencia era conmigo para que el equipo para conmigo y nosotros para los clientes. Ujú. Entonces, en las situaciones, si ya tienes ese valor, es un ejemplo muy tonto, pero si ya tienes ese valor, tú ya sabes que cuando te encuentras en una situación en la que dices, uy, ¿qué le digo al cliente? ¿Esto o esto? Sé honesto. Sé honesto, di lo que pasa y ya está. Ah, Ujú. vale, pues es más fácil decidir. Y ya no Mm. tienes que estar diciéndole a cada uno cómo tiene que pensar en líneas generales, ¿no? Y sabes por dónde corta la empresa, ¿no? Algunas cosas. Entonces, todo eso para mí fue como lo último. Y luego, o sea, lo último de cultura, de transmitir bien esos valores al equipo, de intentar que eso estuviese en el ADN de cada uno para que funcionase. Y luego, Ujú. sobre todo, la parte numérica. Yo he tenido en líneas generales siempre un problema en el negocio que nunca le saca el dinero que le quería sacar o que necesitaba tener el negocio para ser un negocio rentable en sí mismo. Y yo los Para ser dos, rentable o para seguir creciendo? Es decir, para ser no. rentable. O sea, yo he tenido en los 10 años de historia, bueno, es que remontarme a 10, porque los primeros es fácil ser rentable porque eres poco si tienes pocos gastos. O sea, al Ujú. final es tú contigo mismo, a la que acabé el primer año, pues a lo mejor éramos dos, tres personas, pero más o Ujú. menos ahí es fácil tener el gasto. O cuando empecé con la primera nave, que para mí fue un súper salto de pasar del salón de mi casa a tener un gasto fijo, aparte de las nóminas de Claro. alquiler de mes a mes, se me pusieron aquí. Me acuerdo de noches sin dormir de, hostia, es que voy a alquilar un local. O sea, ahí fue, para mí fue, esto se está poniendo muy serio.
¿no? Para no controlar un negocio, esto se me está poniendo muy serio. Ujú. Entonces ahí más o menos, subsistía, pero sin hacerle demasiado casos a los números. O sea, yo hice unas tarifas, más o menos por intuición tiraba. Y he tenido como varios momentos, ¿no? Sobre todo al principio, algunos de, oye, te comen los gastos y los gastos están yendo por aquí. Y me decía la asesoría, mira, si es que lo puedes ver aquí, me enseñaba el Pianel y yo, ¿qué es eso? Me enseñaba un Excel enorme. Digo, que Mm. tengo que mirar esto. Y luego entendí que solo tenía que mirar el trimestre. A la siguiente leche dije, no lo tengo que mirar al trimestre, lo tengo que mirar a la semana, al mes. A la siguiente leche dije, no lo tengo que mirar a la semana, tengo que mirarlo, o sea, no lo tengo que mirar al mes, lo tengo que mirar a la semana. Y a la siguiente entendí que tenía que tener una previsión. Mm. Entonces me he estado pegando con toda la parte numérica todos los años, en todos los momentos de mi vida. Diría que en líneas generales ha habido un año que fue muy bueno, pero en líneas generales hemos tenido pues siempre una rentabilidad casi nula, en un 0,0, a veces con pérdidas, aunque sean pocas. ¿Vale? Ujú. Nunca me he endeudado, nunca he tenido ahí un problema gordo, Ha pero sido la todo a realidad, pulmón, ¿no, Monse? Ha sido todo a toda pulmón lo que pulmón, habéis hecho. toda pulmón, con esa suerte de herencia en vida que mi padre Ujú. me dio, yo pude montar el negocio y no he tenido más que inversión que esa. Entonces me respondía yo a mí misma. Digo, oye, me podía haber comprado una casa o al menos una entradita o podía haber montado un negocio, ¿no? Em, pero bueno, yo veía cómo eso se iba agotando. Y Mm. digo, si es que esto en algún momento debería retornar. Entonces, ya cuando teníamos la estructura que tengo hoy en día, yo veía que los números seguían sin salir y entendía que el negocio no podía estar en un 0,0 porque eso es como tener pérdidas. Ujú. Tú tienes que tener dinero. no- Si estás en un 0,0 todos los años, es decir, ingresas lo que gastas, tienes un problemón. Porque solo en pasivos o en los imprevistos o en... Es Mm. que en cualquier cosa estás fuera, estás cao. Entonces, yo entendiendo esto, los 2 últimos años le intenté dar la vuelta a esto. Y me puse muy seria y ya me puse con mente empresaria. Dije, Ujú. déjate de leches, entiende esto, coge el toro por los cuernos y empieza a gestionar esto como se merece. Y los 2 últimos años para mí fue intentar profesionalizar mi negocio, intentar profesionalizarme yo como en vez de pasar por así decirlo, de emprendedora a Ujú. empresaria. Y bueno, me di cuenta de algunas bases del negocio estaban mal armadas desde el principio y cambia una rueda en un tren en marcha. Pues es muy complicado, ¿Cómo lo ¿no? hiciste, Pero Monse? ¿Cómo hiciste ese cambio? ¿Cómo hiciste esos pilares principales para cambiar digamos, la atracción que tenías? leyéndome un libro que se llama Atracción, ¿vale? Recomendado por mi querido Corti, implementé EOS en la empresa y eso me ayudó una barbaridad. Em, yo tenía, bueno, y también empecé a implicar a una persona del equipo, mi querido Yeray, a una persona de mi equipo que me ayudase a implementar EOS en la empresa. EOS al final es un método como otro cualquiera para poder llevar un negocio, pero Ujú. viene a darte una especie de sistema, te da cierto proceso a nivel de gestión empresarial, pero uno no puede hacerlo solo. Entonces necesité me apoyé en esta persona porque creí que lo podía. Yo he tenido un problema que es que he sido única socia. Yo Ujú. dentro de que me he podido apoyar en diferentes, por ejemplo, mi marido para muchas cosas, pero mi marido no está en el día a día. Mi marido me podía ayudar, Corti me podía ayudar, donde pues buenamente podía cuando yo le contaba algunas cosas, pero fin de la historia, yo estaba ahí, Ujú. en todos los días comiéndome los problemas. Entonces, entendí que sola no iba a llegar a ningún lado. Entonces me empecé a rodear bien. Con este chico remé mogollón internamente para hacer bastantes cambios que hice. Luego contraté varias consultorías, tanto de negocio como empecé a devorar podcast, que ya lo llevaba haciendo un tiempo, pero mucho más en serio. Empecé Ujú. a aprender, a estudiar, por así decirlo, sin hacerme un máster, pero empecé, bueno, a tomármelo en serio. Ujú. Y rodeándome bien y a foco, porque por suerte ahí ya me había podido distanciar del día a día de lo que es la empresa, ¿no? De lo que es atender a los clientes, atender Mm. las ventas, de estar fuera un pelín del día a día y poderme dedicar a, oye, a gestión pura y dura. Entonces empecé a enderezar el barco. Y
Y ya, Y ha después de salido, enderezar. ya ha ido a buen puerto, ya ha ido a buen puerto al Sí, sí, final. sí, sí. Ha ido a buen Ha puerto. ido a mejor puerto. Sí. Nunca me Sí, conformaré con los resultados porque luego te das cuenta de que tenías que haber empezado mucho antes. Claro, sí. es que al final llegas tarde. Dices, si es que esto Pero, ya. pero había un momento, digamos, en esos baches que al final que estás ahí ahogado con el tema del crédito, de los números, de la cuenta de resultados. ¿Ha habido un momento que decías, va, lo tiro, cierro aquí, chapo y me olvido y me lo monto por mi cuenta otra vez? ¿Ha habido algún momento de Sí, esos? sí, sí, por supuesto que lo he sabido. O sea, ahí para mí lo complicado cuando yo me hacía esta pregunta de ¿esto tiene sentido? O sea, ¿yo tiene sentido que esto que me está quitando, que estoy currando lo que no está escrito aquí, que me está Mm, dando unas preocupaciones, unos dolores de cabeza, una inestabilidad emocional y económica de, oye, voy a poder, yo me he quitado tantas veces mi salario, sobre todo al mm. principio, los primeros años, ¿no? Ahí sí mi familia me decía, dice, ¿pero no tienes nómina? Y yo, no, llevo 6 meses que no tengo nómina. ¿Sabes? Ahí sí que me miraban raro, ¿no? Pero tienes una empresa para hacer esto, ¿no? Entonces, em, bueno, pues obviamente yo ahí sabía que era una apuesta. Sabía que era una apuesta de, oye, hay que tirar para adelante, pero a veces, pues dudas de ti mismo y dudas de tu propia apuesta, decir, ¿en cuánto tiempo tiene sentido hacer esto, ¿no? Entonces, Mm, sí que me fui como marcando límites de, venga, yo ya, no sé si fue en el año 7, yo ya no toco mi ujú. sueldo. No importa, no matter what, ahí no toco mi sueldo. O sea, podía estar bajo, podía ser lo que fuese, pero yo no tocaba mi sueldo, ya está. No, yo sé que mi gasto no es una cosa que pueda decidir me quito o no me quito. Está y está. Y así como con varias cosas, ¿no? En plan de, oye, vamos a tomárnoslo en serio, ¿no? Y me he ido por las ramas y he perdido tu pregunta. Entonces no te la he No, contestado. no, era simplemente era el tema de cerrar y sobre todo Ah, una pregunta aparte, que sobre todo que me está, que la historia tiene chicha. ¿Volverías a montar fotografía e-commerce? sí, 100 veces. Vale. O sea, 100 veces con Entonces los... merece la pena. Entonces merece la pena. O sea, Entonces a mí me ha merecía la pena. merecido la pena, pero porque también tengo el final que tengo. Pero es que Mm. podría, por tan poco, podría contar otro final. O sea, y que entonces a lo mejor ahí te hubiese dicho que no. Ahora, para mí ha sido un máster. O sea, un máster en negocio que yo soy otra persona. Soy otra persona y soy otra tal. Sobre todo, yo cuando me planteaba en esos momentos cerrar, para mí era muy difícil contestar a la siguiente pregunta que era, ¿y qué vas a hacer? ¿En qué, Mm. en qué vas a buscar empleo? Y decía, ¿fotógrafa? Digo, no. O sea, todo lo que se me ocurría eran solo unas pequeñas ramas de lo que yo había podido llegar a tocar en la Mm. empresa. Mm. Pero digo, sí, y entonces aprendí que a mí lo que me gustaba era esa gestión de negocio. Entonces entendí que yo ya nunca más iba a volver a ser, bueno, eso ya lo había entendido antes, pero que nunca más iba a volver a ser fotógrafa, nunca, bueno, nunca más, no digas nunca, pero que ya se Ya. me quedaba corto eso, ¿no? Que me gustaba mucho más toda la parte de liderazgo, toda la parte de gestión de equipos. Creo que tengo cierta mano ahí, ¿no? Eh, entonces sí, desde luego que lo volvería a montar porque la Monse que montó Fotografía e-commerce no es la Monse que lo ha vendido y no me gustaría hoy en día ser la Monse que emprendió Fotografía e-commerce. No, no te No, gustaría. no porque o sea, valoro mucho los aprendizajes que tengo, que me ha dado el negocio y creo que el potencial de todo lo que hay ahora por delante, del futuro, no lo tendría si no lo hubiese montado. Entonces, desde luego que lo hubiese vuelto a montar. Ahora, si lo me monto con lo que sé ahora, Hombre. eh, El conocimiento no es innato. no, Eso no, es no. la primera frase que dije en los podcasts fue el conocimiento no es innato. Y es que, vamos, sí, igual que yo, si hace 15 años me pongo a montar algo con lo que sea ahora, vamos, hace 15 años con internet como estaba en aquella época, pues capitán general, pero bueno, cada Eso cosa tiene es, su tiempo. eso es, eso es. Claro, claro. Qué bueno. Y Monse, ahora fotografía e-commerce forma parte de Wim Group Company, ¿vale? ¿Tenías pensado vender o te llegó la oferta? O sea, ¿te habrían contactado otras compañías en el pasado interesándote por tu compañía, por tu pequeño, por tu niño, por tu segundo niño en este caso? Sí. Primero, en realidad, porque el otro ha venido más tarde. Claro, Este es más mayor, este ha dado guerra también, ¿eh? este está adolescente ya. Respondiendo a tus preguntas, nunca nadie me había ofrecido comprar. Nunca antes había pensado en vender.
y para mí la opción de vender fue un salvavidas. Llegué a la conclusión de vender cuando después, yo al final al negocio, antes te comentaba, lo limité. Dije, yo nunca Ujú. más me vuelvo a quitar el sueldo, yo nunca más esto, esto, esto. Y también lo limité en cuanto a financieramente se refiere. Yo no le voy a dar este tiempo para conseguir esta rentabilidad, que no era una locura. Yo pensaba 10, 15, 20 de rentabilidad por ciento. Ujú. Eh, Vamos a por esos números porque si no el negocio no es viable. Y le di 2 años a ese objetivo. No lo conseguí. Y cuando vi que no lo conseguía, diciembre del año pasado, dije, ya está. Y yo sabía que era mi plazo, porque digo, si no lo consigo aquí, no lo voy a conseguir ya corto. Y no voy a tener, y yo iba a pulmón, como bien comentabas antes. Ujú. Y sobre todo, yo había visto también cómo se cerraba mal un negocio, BrainSense, en el sentido de, ya he vivido como Cordy, toda la parte del cierre de su negocio fue una absoluta tortura del Tal concurso de cual, acreedores tal y cual. yo quería evitar llegar a esos límites. Pues iba de cabeza, iba de cabeza. Entonces, yo en diciembre vi los números, vi que no lo conseguía, vi que estaba lejísimos de lo que yo me había propuesto, que había hecho todo lo que estaba en mi mano, ya todo lo que yo sabía hacer, Ujú. ¿vale? Con mis recursos, con mi conocimiento total, y no le conseguía dar la vuelta y veía también que el darle la vuelta no iba a ser cuestión de 15 días, de un mes. O sea, ya había que cambiar con muchas cosas. Entonces, para mí era o cierro, pero no tenía dinero para cerrar, porque para cerrar tienes que despedir gente y para despedir gente Ujú. tienes que indemnizar y yo no tenía ese dinero. Entonces, Ujú. para mí, el único vía de cerrar era concurso de acreedores. Pero para Ujú. hacer concurso de acreedores tienes que tener deuda. Yo en ese momento no tenía deuda, la tenía que llegar a generar. ¿Y cómo generas una deuda en una empresa de servicios? Pues de muy malas formas. O sea, formas que cuando me pienso en ellas, pues son horribles. Mm. Pero es que no me quedaba otra. Entonces era esa una vía y la otra vía pues era vender. Pero ¿qué pasa? Que tenía muy poco tiempo. Tenía, quedan 2 meses de vida del negocio porque para no meterme, o sea, yo ya tenía problemas, pero para no meterme en un problema que tuviese que pagar durante años toda mi casa, mi familia. Mm. Entonces, pues, o sea, conseguí vender, pero porque he tenido esa suerte de cruzarme con mi querido socio David Ujú. y quiso comprar. Pero no, fui yo a tocarle la puerta y tuve la suerte que me quiso recibir, tuve la suerte que yo a David le conocía desde hace años, eh, en diferentes eventos, diferentes, bueno, pues él estaba con la parte con la empresa de Web Impacto, ¿no? Ujú. Y bueno, nos pilló en el buen momento a los dos, pero que podía no haber sido y te estaría. Entonces, ahora no sé si no hubiese vendido, que eso llevaba en el mapa 15 días puesto. Mm. O sea, obviamente lo tienes en la cabeza de antes, porque ya cuando yo hice ese plan de, oye, si en 2 años no le doy la vuelta a estos números, más o menos estas serían mis alternativas. Ya fui, ya ahí sabes, o sea, ahí lo sabes, lo tienes en la cabeza, posible camino, venta. Y ya también incluso vas teniendo ciertas conversaciones, ¿no? Yo me acerqué a mi competencia a hablar con ellos desde hace mucho tiempo atrás, a, por Ujú. ejemplo, querer vender y a querer vender, a forjar esa relación, ya sabiendo esto. Entonces sí que es cierto que iba forjando ciertas relaciones de lo que podría llegar a necesitar dentro de 2 años. Pero más allá de forjar una relación, fin de la historia, no había más estrategia que esa. Que Ujú. luego me vino bien para el momento de, oye, quiero vender, llamar directamente a la puerta y saber Que te por reciben dónde, y que están y que puede haber interés, en este caso que puede haber pueda haber matching. interés porque ha habido unas conversaciones previas y unos Mm. tanteitos previos. Yo sí que, por ejemplo, tanteé una posible fusión con lo que era mi competencia y hubo Ujú. cierto interés. Luego fue que no, pero hubo cierto interés. Entonces, a la hora de la venta, pues de la misma me acerqué. Y yo iba con el chip de, se acabó la fiesta, es de ligoteo, ¿vale? Se acaba la Sí, fiesta, aquí no queda nadie, quedan 2 personas, pero a mí me apetece. han encendido las luces, Han pero a mí encendido las yo no quiero ir luces, a casa. yo no me quiero ir a casa y no me quiero ir a casa sola, ¿no? Entonces, cualquier cosa me vale. Entonces, o sea, iba un poco con ese chip de cualquier cosa me vale. O sea, cualquier cosa es mejor que un concurso de acreedores. Entonces, claro, bajas las barreras y con esas salí a vender. Y el discurso de ventas no podía ser más antiventa, porque yo una cosa soy transparente
Igual que lo estoy Sí. aquí contándote cosas, también lo fui Ujú. en la venta. Yo en la venta no vendí, no vendí un cuento que no existe. Vendí la realidad. Y con esa realidad me compraron. O sea, he tenido mucha suerte en ese aspecto. Ujú. ¿Cómo es el proceso, Monse? ¿Cómo es el proceso de vender una compañía? Te puedo La contar cuando... negociación. Tú Sí. llegas con la negociación y vas con la barrera bajada, vas directamente con tu cuenta de resultados y dices, quiero que compres. Esto fue el discurso, ¿no? Esto fue No, no, el no. antiventa, ¿no? En este caso, casi. Más o menos. O sea, el cómo debería ser, normalmente pues te cuentan o tú lees, ¿no? Sí, yo leo muchas cosas de cómo hacer un exit, tal, que pues Claro, hay pues seis muchas meses, cosas un maravillosas. año y un montón de pasta y un montón de tiempo, ¿vale? Pero cuando no tienes nada de eso, bueno, yo tuve diferentes discursos de venta con diferentes personas con las que intenté vender la empresa. Con los que más al principio de la fecha me cogieron era mucho más optimista. Entonces ahí fui racionando la información. Primero te cuento la parte más interesante, miro que tengas interés. Y luego te voy contando las partes más negativas, pero te las voy contando. En esas partes negativas, cuando llegó esa parte, por ejemplo, ahí se caían, obviamente. Cuando ya estaba en las luces encendidas el after y no me quiero ir solo a casa y aquí no queda nada, pues ya el discurso cambiaba. Ni me acuerdo de vender a una persona con la que nunca intentar vender, con la que nunca había hablado previamente y contarle todo desde el principio. Y cuando acabó la reunión me dijo, Monse, si no se vende, digo, ya lo sé que no se vende así. Ya lo sé que no se vende así, pero yo no tengo tiempo de vender y yo no voy a colocar un muerto a alguien. O sea, porque para mí era un poco la sensación de colocar un muerto. Pero yo Tu entendía, empresa era un problema. para mí era un problemón. Entonces, porque, o sea, para mí era un problema porque o la vendía o la cerraba, pero la parte de cerrar, que era con concurso de acreedores, era muy problemática. ¿A quién vas a dejar de pagar en una empresa de servicios? Proveedores, empleados, o sea, no me quería meter en eso. O sea, no me Ya, es quería meter en es un eso. marrón. Hacienda, Seguridad Social, o sea, esos son problemas por todos los lados. Entonces, ¿qué pasa? Es si tú vendes un negocio que luego ese negocio no remonta, estás vendiendo ese problema a alguien. Entonces, Ujú, para mí era muy importante que a quien vendiese yo no colocase un problema y que no era tienes un muerto en el salón y no lo habías visto y ahora huele. Y yo eso no lo quería, porque mi conciencia así no está tranquila. Pero yo entendía que para lo que para mí, en ese momento ya como empresaria hasta donde había llegado, para mí era un muerto, podía ser que alguien, que es como fue, lo viese como una pedazo de oportunidad, que tiene la suficiente potencia de tener una excavadora, quitar el muerto del salón y ujú, volver a hacer la reforma que hace falta para salir y petarlo, que es lo que va a pasar, intuyo que es lo que ujú, va a pasar, ¿vale? ujú, Entonces yo buscaba eso, buscaba a alguien que no le diese miedo la situación, que pudiese tener cierto músculo, decir, oye, aquí lo que hace falta es una reforma, vamos a llamar reforma sí, negocio, reforma lo que fuese, sí. porque aquí hay un potencial enorme. Y lo que tenéis construido vale mucho dinero. Bueno, mucho dinero, no hablo o sea, puede sonar esto a que la venta se haya sido por mucho dinero, ni mucho menos, pero que le vean un potencial de negocio, que vean una oportunidad. Yo Ujú. quería que quien nos comprase lo viese como una oportunidad, porque para mí era el muerto, pero yo sabía que es una gran oportunidad, ¿no? Y bueno, pues por suerte, en el caso, por ejemplo, con David, yo me acuerdo de reunirme con él el 28 de diciembre. El 28 de diciembre yo ya había decidido vender, finales de noviembre, principios de diciembre, pero creí que mis números eran unos. Cuando acabó el mes ya la previsión de diciembre fue aún peor de la que tenía prevista. Ujú, Mis números habían empeorado y luego tuve más información de cómo tenía que hacer el concurso, de cómo tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo cuando llegué a David estuve a punto de cancelar la reunión. Porque con David creo que le escribí pues a mediados, principios de diciembre y por agendas no podíamos vernos antes. Cuando yo llegué ahí le dije, mira David, por poco cancelo la reunión, pero bueno, ya que la teníamos, ya te aprovecho, te saludo. Yo te iba a ofrecer mi empresa, pero ya no te la voy a ofrecer porque no tengo tiempo de venderte porque me tengo que ir a concurso de acreedores. Y me dijo, sigue comentándome. Y yo, ¿no te has ido? ¿Por qué No no te te has has ido. ¿Por ido? qué no te has ido? ¿Por qué ¿Por sigues qué no te has aquí? ido? No te asusta el muerto. Te he dicho que hay un muerto y no te asusta el muerto. Sigue hablando. De ahí me conoce desde hace tiempo en el sentido de, o sea, conoce la marca,
me medio conocía a mí. eh, eh, y sobre todo, ellos habían empezado ya una estrategia de negocio, habían creado Wing Group, que es un grupo empresarial que ya tiene con nosotros 7 empresas. 4 de ellas tiene clientes comunes, que son tiendas online. Ujú. La principal es Web Impacto. Ellos, yo le contaba cosas y tenía un montón de cosas similares, Web Impacto a Fotografía y Commerce al ser una empresa de servicios. Cosas, porque él obviamente pues me hacía preguntas, ¿no? ¿Qué cosas son las que crees que va mal el negocio, tal, no sé qué? Y él ha aplicado esas soluciones de diferente forma, pero similares a Web Impacto en diferentes momentos. Entonces, las cosas que yo le contaba no le parecían extrañas, parecían normales y tenía más o menos la solución. Y me decía, dice, yo soy muy bueno en hacer negocios rentables. Digo, coño, pues ya está. Digo, yo soy muy mal haciendo negocios rentables. Sé hacer otras cosas, te lo Somos, prometo. somos el tándem perfecto. Pero claro, entonces, ahora, entonces hubo, vale, hay interés, esto te cuadra, no te has asustado, tienes, parece, puedes quitar el muerto con la excavadora, Ujú. hablemos de la reforma que hay que hacer aquí, ¿no? Entonces empezamos a hablar de todo eso. Y lo bonito fue de, vale, David, muy bien todo esto, pero es que no tengo tiempo. Yo tengo que declarar el concurso de acreedores el 1 de febrero o yo tengo un problemón. Y su respuesta fue, bueno, pues habrá que hacer la venta rápido. O sea, habrá que hacer el proceso rápido. Entonces, mi proceso de venta, puedo decir que desde que lo inicié hasta que lo finalicé fueron 2 meses, pero con el que fue el comprador fue un mes. Wow. No hubo... Récord, Sí, récord, sí, ¿eh? sí. O sea, eso no pasa. O sea, esto es, ya te digo, la suerte de yo tener a David en mi vida previamente. Suerte buscada en el fondo, ¿no? Estar en los eventos, trabajar, forjar esas relaciones. Hay una proyección también de uno mismo, ¿no? De todo eso estaba, ¿no? Y luego también, yo luego más tarde hablaba con David, ¿no? Me dijo, me encantó tu transparencia. Digo, ah, bueno, sí, eso lo vas a tener siempre. Y fíjate, a él, yo le pasaba lo que tenía, ¿no? De datos, porque obviamente pues con un mes de venta no hay due diligence ni nada, hay redacción de contrato. Es que el tiempo se te Ujú, va ahí, fin de la historia. Teníamos ujú. que firmar el notaría, el 1 de febrero estamos firmando. Eso es un trabajazo el que hay que hacer ahí. No hay tiempo de analizar la otra empresa. Entonces, hay una fe ciega hacia mí de lo que le estoy diciendo, lo cual también no me los pone aquí porque yo fui honesta en todo momento, pero tienes que contar las cosas como son. Y yo veía que se os ha contado y no se ha chantado, porque veía las cosas y digo, esto es maravilloso. Entonces, creo que y luego viendo, o sea, ya, esto fue el 1 de febrero, estamos grabando esto a principios de mayo, han Mm. pasado ya, te voy a decir mal un dato, febrero, marzo, abril, mayo, han pasado ya 4 meses y no puedo estar más encantada con el socio con el que me he metido. Porque tiene una cabeza de negocio. O sea, yo estoy aprendiendo de negocio, va a ser un segundo máster. Y para mí, o sea, es, es, tengo mucha suerte de poderlo contar como te lo cuento, de haberme encontrado con él por el camino. Somos tremendamente ambiciosos de lo que vamos a llegar con fotografía y commerce. Y bueno, también para mí lo más importante, el equipo ha continuado. O sea, están continuando. Nadie se ha tenido que ir Mm. al paro de ningún tipo, ni dejar de cobrar Importante, nada. importante. Eh, los clientes, no, solo le Bueno, estamos pudiendo ofrecer más cosas, no ha habido mm, problema de ningún tipo. O ujú. sea, me han quitado tantas cosas el sueño los últimos meses, diciembre, o sea, diciembre, madre mía, diciembre, qué mes. O Vaya sea, cierre de año. yo no me acuerdo de estar viendo los dibujos con mi hijo y solo llorar, llorar. Y no me preguntaban, mira, de no saber cómo iba a solucionar la movida, ¿no? La Entonces, papeleta. mm, Quizás el momento más duro, ¿no? En tu nivel, tu vida empresarial, este momento ahí tal. o sea, Sí, pequeño trauma, ¿eh? Ha joder. sido, no, indudablemente de mi vida profesional y personal, ha sido de los momentos más difíciles. Y lo dicho, me ha asomado a un concurso de acreedores. O sea, hay tanta gente que llega a un concurso de acreedores, uf, o sea, de la que me he salvado. Sí, De la sí, que me he seguro. salvado y que el futuro, claro, ahora me hablas y el futuro es maravilloso, ¿sabes? O sea, todo es de color de rosa, porque es que todo se iba a la mierda. Todo se iba a la Eso, mierda y todo lo que había construido se iba a la mierda. eso te quería preguntar yo, Monse. ¿Has conseguido relajarte? ¿Has conseguido cambiar el chip?
¿O sigues todavía con el acelerómetro en el cuerpo? Es decir, porque ahora tienes presión compartida en este caso, pero ¿tienes todavía como necesidad de estar preocupada? De O sea, estar... em, No te has quitado la mochila, en este sí, caso de no, la sí, presión? O no. sea, ¿no te Yo tomas la creí, licencia de estar desahogada? La licencia, hablo de la licencia, ¿eh? sí, o sea, teóricamente sí, pero en la práctica Bueno. creo que sonrío menos que antes. Quiero decir, o sea, obviamente estoy tremendamente aliviada de ahora tener unos retos compartidos y sobre todo la tranquilidad de saber que los problemas que hay, sabes qué solución le vas a dar. O sea, por dónde van los tiros de la solución que le vas a dar. Entonces, eso no tiene nada que ver. Eso me hace poder ver los dibujos con mi hijo y verlos bien y poder jugar con él y no estar llorando delante del televisor sin poder decir una palabra porque no sabía cómo afrontar todo, o sea, todo eso obviamente pues ha desaparecido y por supuesto me tomo la licencia de celebrarlo. Mm, Ahora, los problemas siguen ahí, el muerto sigue ahí. Entonces, esto obviamente para mí no es he colocado el muerto a otro, el muerto es tan mío como de hecho es más mío que otra cosa, tal ¿no? cual, sí, Yo sí, puse sí. el muerto ahí, tengo que ayudar a quitarlo. Entonces, me siento tremendamente involucrada en conseguir resolver los diferentes problemas y Ujú, retos que tiene el ujú. negocio. Ahora tengo la confianza de que lo vamos a hacer. Esta confianza antes no la tenía. Entonces, sigo con el acelerómetro en el sentido de que no he dejado de preocuparme, me sigue preocupando tanto como cuando era 100% mío, pero tengo estoy más sosegada en cuanto a que, y confiada en cuanto a que me siento muy segura de que lo vamos a lograr. Bien. O sea, esa es que no tengo la menor duda. O sea, igual que me han comprado sabiendo esto, o sea, al Ujú. final cuando alguien apuesta, pues apuesta porque lo ve claro. Te puedes equivocar, por supuesto te puedes equivocar. Pero digo, si han apostado como por mí, por la empresa, por el equipo, ¿cómo no voy a apostar yo? Pues por supuesto que voy a apostar. Entonces, sí y no. Por eso te digo de Mm, no me despreocupo de los problemas que tiene porque los siento tan míos como siempre. Eso no ha cambiado y me siguen despertando a veces por la noche, a veces preocupación y yo no curro 8 horas. No, no digo delante del ordenador, o sea, en la cabeza, está no, siempre ahí. 24/7. Exacto, siempre está ahí. Y siempre voy a intentar solucionar lo que haya que solucionar y estar donde tengas que estar y demás. Ahora, me ha dado unas alas. Mm, Me ha dado mm, unas alas, así te lo diría. ujú. Y ahora tus nuevas alas son directora de innovación de fotografía e-commerce. Entonces, Y las del grupo. funciones y del grupo, las funciones de este nuevo rol, ¿cómo son? ¿Cómo son esas nuevas alas que tienes? O sea, todo esto se va a ir dibujando. No todo está escrito, no todo está escrito en piedra. O sea, estas alas tienen mucho color de negocio, obviamente, Ujú, y tienen mucho color de todo el tema de la inteligencia artificial y de visión hacia futuro, de visión de hacia dónde va a ir toda la parte visual dentro del negocio, ¿no? Del e-commerce en cuanto a fotografía e-commerce se refiere. Pero yo misma me tengo o sea, hay un proceso aquí de transición, igual que ellos, o sea, quien compra transiciona el negocio y lo va haciendo, ujú, se va haciendo, ¿no? Y todo ujú, se transiciona a ciertos equipos, se transicionan procesos y demás. También tiene que haber una transición en mí misma, que es la que también probablemente es la que me tenga ahora desubicada. Pero no es malo, no es un desubicado negativo, es un desubicado que lo encuentro completamente normal, de haber sido CEO de la empresa, que yo he de tomar el 100% de las decisiones sin tener ujú, que tal, ujú, eh, que era 100% mía, con mis recursos y con mi tal, y ya está. Ahora hacer las cosas de forma diferente y ser la directora de innovación y tener jefes en el fondo. Tengo dos ujú. jefes. O sea, eso me está pareciendo muy curioso, desde luego, ¿no? Y creo que tengo que terminar incluso yo misma de entender qué significa la innovación. Ahora estoy escuchando muchos podcasts, qué es la innovación, qué es tal, pues bueno, es más complejo de lo que me parecía, al menos al Mm. principio.
¿Qué es, Mm, qué es eso de innovar? Y, mm, y y ya no solo en fotografía e-commerce en el grupo, entender bien también el resto del grupo. Para mí ese es un gran challenge que tengo yo en mi puesto, ¿no? Déjate tanto de fotografía e-commerce, también mira el resto y entiende qué es lo qué puedes aportar tú como, bueno, con este, es que decir título en realidad es cerrarse demasiado la puerta, ¿no? Pero, mm. ¿qué puedes, qué es lo que tremendamente puedes hacer bien aquí? Y ¿Qué eso es lo que, potencialmente puedes transformar? Es decir, ¿cómo podemos aprovechar el talento en este caso? claro, entonces me lo estoy llevando mucho a la inteligencia artificial, pero y será una pata gruesa a día de hoy, porque obviamente pues la tecnología está cambiando y hay que estar ahí, Ujú, pero no creo que sea la armadura única. Entonces ahora es una pata importante, ¿no? Porque sobre todo nos afecta muchísimo a nuestro negocio. O sea, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa en un negocio como el nuestro de fotografía e-commerce o como el de Web Impacto, que es una consultoría mm, para tiendas online, marcas y demás, o sea, ujú. tiene un impacto bestial. Pues obviamente hay que estar muy, 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 muy cerca y surfeando esa ola como el primero. Entonces, eso no cabe duda. Pero, entonces, quizás sea ambigua mi respuesta, pero porque para mí es ambiguo. El O concepto. sea, claro, porque Sí. llevo 4 meses con este nuevo rol. Todavía estoy entendiendo yo misma qué es. Probablemente lo tengan que entender el resto y probablemente lo tengan que entender tanto quien me lo puso como o quien, con quien lo construyó, quizás, con quien lo construí, quizás sea más acertado decir, como el resto que ahora lo ven. Monse ya no es CEO, es directora de innovación. ¿Y qué es eso? Bueno, pues Mm, estaremos aquí para descubrirlo, hay espero. que descubrirlo. Sí, no es fácil innovación ni tampoco inteligencia artificial, definir inteligencia artificial. O sea, de hecho, ayer estaba dando unas clases, di una jornada de 4 horas seguidas de clase y me preguntaba uno de los alumnos diciendo si la inteligencia artificial iba a dominarnos a todos, ¿no? Iba a dominar las máquinas, nos iban a dominar el hombre. Y diciendo, bueno, espero que siempre haya una inteligencia humana gobernando inteligencia artificial. Y luego me preguntaban, ¿y las inteligencias artificiales pueden ser más potentes que la inteligencia humana? Y le digo, bueno, la inteligencia humana es tomar decisiones en función de los datos, con ciertas emociones o en cierta experiencia. Con lo cual, ¿qué es la inteligencia humana para ti? Se podría modelar al final con inteligencia artificial, con lo cual, al igual que la innovación es muy difícil de definir, la inteligencia artificial o la inteligencia en sí también es difícil de definir en este caso, por lo cual, al final, la IA que está transformando ahora todo el ecosistema tal y cual lo conocemos, se avecinan tiempos revueltos en este caso. Es decir, al final para mí la IA es como la transformación tan importante o más como la irrupción de Internet, por así decirlo. Sí, tal cual, o sea, pienso exactamente lo mismo que tú y así lo he comentado en algunas conferencias, charlas que he ido dando. Me parece exactamente comparable o sea, a Internet, ¿no? El cómo Internet nos ha cambiado todo. O sea, es que es 100% transaccional. O sea, es que no va a tocar una cosa, lo va a cambiar todo. Mm. Va a cambiar todo, nuestra forma de todo. Es que lo va a tocar todo el trabajo, la comunicación, la economía, lo va a tocar todo. Entonces, va a haber mucha gente que le pille por sorpresa y lo malo que tiene en comparación con la revolución que fue Internet en su momento es que esta va a llegar aún más rápido. ¿Sabes? Las revoluciones ahora cada vez están más globalizadas, ¿no? Y llega, bueno, el cómo la sociedad lo absorbe es bastante más rápido, ¿no? Lo va a hacer mucho más rápido que como fue Internet. Entonces, aquí en un pispás puedes estar fuera de juego. Lo bueno es que tengo la certeza de que no seremos nosotros. No seremos nosotros en el sentido de la gente que esté preocupada, que esté mirando ahora, que esté pendiente de todo esto, se acabará sabiendo adaptar, Mm. porque ya está abierto a que eso pase y porque ya están preocupados a eso. Pero yo veo gente con la que hablo fuera o incluso dentro del sector que no saben ni que ChatGPT existe. Es que hay gente que no sabe que ChatGPT existe. Ya no te cuento que no saben que Midjourney existe, de la creación de imágenes. Digo, es que te las van a colar por todos los lados.
Es Sí. que pues eso. ¿Qué deben estar diciendo de las imágenes que circulan del Papa con el abrigo Valenciaga? Se lo estarán creyendo tal cual, si no saben que eso se puede hacer por IA, ¿no? A lo mejor no les ha llegado porque están en unos círculos cerrados donde no llega, ¿no? Pero a mí o sea, a nivel sociedad, bueno, hay como muchas cosas, ¿no? Pero me preocupa un poco esto, entonces también creo que hay una parte importante nuestra de ir oye, contando, divulgando lo que podamos Ujú. para hacer llegar a la gente, ¿no? Que todo esto está ocurriendo y obviamente en negocios en nuestros sectores va a tocar de lleno, entonces Mm. a mí lo veo como, o sea, me produce muchísima curiosidad, me produce muchísima, me embelesa. Es que veo cosas de estas y me embelesa. Digo, qué maravilloso es poder ver cómo se crean imágenes a través de un texto. Es que no paro de decir, pero es que toda mi vida profesional las imágenes las he hecho a través de una cámara, ya sea de vídeo, de fotos, de Polaroid, lo que fuese, una cámara. Ujú. Y ahora es a través de texto. Es que las reglas de juego han cambiado. Entonces ese momento es el mejor momento para ser innovador porque está muy fácil hacerlo diferente, Sí, ¿no? sí, es emocionante, es emocionante. La final, las primeras demostraciones que viste tú que el camino de la IA lo iba a cambiar todo, ¿cuáles fueron? Así un poco ese momento de clic. O sea, a mí el momento, te lo juro, vi Journey, cómo hacías un texto y salía imagen, a mí todo mi cerebro cambió. O Mm, sea, ahí fue, yo ahí no paré. O sea, empecé y no paré. Pero ya cuando empecé a obsesionarme en cómo se podía llevar hasta e-commerce, primero obviamente pensé en fondos, ¿no? De, mm, oye, nosotros a día de hoy integramos un sofá en una foto de stock de un salón. Pues ese mm. salón ya no tengo por qué comprar un banco de imagen, ya lo puedo generar yo como el que me dé la gana. ¿Es el Esa final de los primera. bancos de imágenes? Pues si nos adaptan, imagino que sí, pero sí, ¿Mm? yo veo que se están adaptando. O Mm, sea, mm. nosotros los hemos dejado de usar. También es cierto porque tenemos la apuesta de la IA. También te digo, nos está costando más hacerlo que comprarlo. ¿Por qué? Porque hay tienes que hacerte con el prompt, tienes que hablar con el Ya. cliente, esto me gusta. ¿No? O sea, no es por usarla ya me estoy ahorrando tiempo. De hecho, requiere a veces más tiempo Mm, ese proceso porque es nuevo y lo tienes que hacer o hay cierta parte de experimentación. Entonces, pero en el momento que todo eso lo tengas dominado, que empezamos a tenerlo bastante, eh, ¿para qué quiero un banco de imagen pudiendo yo crear la imagen que me dé la gana? ¿Sabes? mm, Entonces, ¿pero qué están haciendo? Yo he visto FreePic tiene su propio generador de imagen. Entonces, mm. eh, no me tienen tanto sentido, desde luego, los bancos de imagen. Entonces, se tendrán que ir adaptando. Entonces, lo hemos, por ejemplo, usado en fondos de imágenes, lo estamos usando en fondos de imagen. Una vez nos vino un cliente con un problema de, oye, pago una barbaridad de derechos de imagen en los modelos porque vendo Mm. disfraces y mis disfraces se tiran 10 años en la web y pagar derechos de imagen a un modelo de 10 años es tremendamente caro. Y ahí yo en esa misma reunión les dije, oye, ¿y si probamos a cambiarlos por inteligencia artificial? Y todos nos quedamos un poco así, nunca lo hemos hecho, pero ¿por qué no? Ujú. Lo hicimos, el resultado fue medio, pero se solucionó el problema. Estamos repitiendo ahora con unas calidades excepcionales porque las herramientas de cómo han avanzado de este año a día de hoy es tremendo. Entonces, es un segundo uso que estamos haciendo. Mm. El eliminar en la partida de costes de las empresas de los derechos de imagen de los modelos, porque ahora lo hacemos con, Con IA. con IA, eso es. Sigues pagando al modelo la sesión de fotos, pero ya no le pagas por una explotación de derechos de su imagen. Esa te la cargas. Y es que es muy cara. ¿Pero qué hace? Tercer, ¿Cómo es entonces, Monse? Se hace la foto al cuerpo y luego se cambia la cara con IA. eso es. Pero Eso sí que sigues necesitando la sesión de fotos. es disruptivo, ¿eh? Sí. Sí, esto yo no estoy viendo, igual lo está haciendo más gente, pero nosotros eh, lo estamos haciendo en varios clientes ya. Y todavía lo estamos haciendo en pocas unidades, por así decirlo. Ujú. Pero la idea es hacer esto en masa, o sea, Brutal. meternos en volúmenes. Y entonces cuando empiezas a solucionar problemas o costes de los clientes, empieza a ser muy interesante.
Muy Totalmente, interesante para los clientes, totalmente. para ti, para todo. Y obviamente, pues el usuario final tiene que verse recompensado. ¿Qué ganas también, aparte, más allá oye, voy a ahorrar esto a la empresa? También puedes ganar de cara al usuario, por ejemplo, diversidad en los modelos. Oye, yo Mm, como marca, me mm, resulta difícil enseñarte, yo a lo mejor tengo como marca unos valores de tener cierta diversidad, me gustaría enseñar diferentes tallas o diferentes etnias o diferentes razas, ¿no? mm. Pero claro, tener 4 modelos en una sesión de fotos me cuesta un montón, pues tengo que elegir una. De esta forma a lo mejor te quitas eso, ya puedes darle al usuario esa diversidad Qué bueno, que a lo mejor qué quieres en bueno. tus valores de marca, ¿no? Joder, eso sí que sería, la verdad que es un puntazo. Y llegará el retargeting llegará el A/B testing de modelos con IA. A ver, los modelos virtuales, yo ya los vi hace tiempo, los sacó en su día H&M, los usó, Privalia los usó, pero eran modelos como muy quietos, ¿no? Eran Mm, modelos hechos virtualmente y le integrabas como la ropa, ¿no? La ujú, ponías ahí. No sé si con esos A/B testing se llegó a la conclusión de que no merecía la pena eh, tanto coste para lo que se llegaba a vender, ¿no? ujú. Y eso se dejó de ver casi rápido. Ahora con esto, para mí el experimento sería, ¿hay diferencia? ¿El usuario convierte más o convierte menos cambiando esto? Si convierte igual, pero tiene un beneficio para la empresa, ya has ganado. Mm, Ahora, que consigues con la diversidad convertir un poquito más y encima a la brutal. empresa le cuesta menos, porque Es ¿dónde hay que firmar? ¿No? maravilloso, Entonces, maravilloso. por supuesto, es una cosa que puedes medir. ¿Que hayamos Tal medido y cual. que hayamos comprobado? No, no, todavía no. Yo no. Pero me interesaría. Si alguien nos está escuchando y lo ha hecho, por favor, que comparta resultados. Me encanta saber estas cosas. Por favor, pues súper disruptivo. Y no sé, por ir terminando, ¿qué cambios a corto plazo ves que va a hacer la IA en la fotografía, en el vídeo, en el e-commerce? Bueno, fotografía y vídeo ya lo estamos viendo, pero no sé, en todo este sector, ¿qué crees que en el corto plazo, no nos vayamos al año que viene, el año que viene, Ah, Dios estaba que, pensando a dos, saber qué tres pasa. años. Fíjate, a corto. No, ¿Corto no, qué no, no, es? fija, ya me corto es este año, o sea, de aquí a finales de año, ¿qué podemos ver? Es que está viendo todo tan rápido que parece un poco Sí. ciencia ficción también en este caso. Pues mira, con estas dos cosas ya estaría bien irlas viendo, ¿eh? Estas dos Ujú, cosas que te he comentado, de los fondos, las caras, los derechos de imagen, por así decirlo. También creo que, por ejemplo, ahí va a haber probablemente haya un boom de poder hacer ciertos bodegones o ciertas fotos de lifestyle que antes eran un poco más difíciles. Ahora hay ujú, ciertas herramientas que te pueden llegar a facilitar el trabajo, ¿no? No terminan de ser resultados profesionales, pero a lo mejor para pequeñas marcas ahora pueden optar a un contenido que antes tampoco podían optar, pero bueno, o sea, se puede parecer a un resultado profesional. ujú. Y ¿Qué ahora herramientas? ¿Qué herramientas esas no las hablas? estoy. Voy a recomendar las que creo que pueden tener un uso muy profesional, si te parece, Ajá, más que sí, este primer pasito, ¿vale? sí, O sí, sea, comparte. em, por ejemplo, o sea, si tienes buen manejo de Midjourney, Ujú, ¿vale? Midjourney te hace para mí es el mejor creador de imágenes que hay a día de hoy. Cierto es que que no es gratis, pero es que es poco, o sea, tampoco es una idea de olla. Con poco prompt, con poco esfuerzo, por así decirlo, consigues unos resultados muy bestias, ¿vale? Em, em, Herramientas, por ejemplo, que yo estoy vigilando muy de cerca para temas de vídeo es Runway. Creo que la forma de cómo va a cambiar el vídeo es bastante radical, no a corto, ujú, no a no. Este año se empezarán a ver cosas, pero hasta que esté ya en la industria, bueno, a lo mejor me equivoco, pero yo le calculo 2, 3 años, la forma, en general, como todo el mundo hace vídeo, ahora tiene que cambiar, porque es tremendo el cómo también puedes guiar ahora el vídeo de forma muy diferente a como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, Runway, por ejemplo, para el vídeo la tendría bien vigiladita. Y creo que sobre todo lo vamos a notar mucho en este año en cuanto a productividad se refiere.
para mí también me está obsesionando bastante, o sea, es que obsesionando me está pareciendo bastante interesante toda esa parte, ¿no? El Ujú. cómo puedes usar ChatGPT, obviamente muy recomendable a todo el mundo, ya sea por diferentes plugins o si tienes Microsoft con la parte Copilot o demás, al final lo puedes usar como un asistente porque te ayuda a hacer cosas. Te ayuda a redactar correos, te ayuda a hacer presentaciones, te ayuda a hacer un artículo, te ayuda a hacer lo que sea, te echa un cable y te ahorra Mm. tiempo. Entonces eso está genial. Y así como quizás la más diferente, me encanta Voiceit. Voiceit, que son españoles además, Ujú. estos te hacen resúmenes de reuniones online. Podríamos tenerla ahora mismo tú y yo aquí activada en este podcast. Cuando acabo la reunión, la paro, le digo, bueno, y te hace un resumen, te la transcribe, pero no te la transcribe en plan todo lo que se ha hablado, te la pone en modo resumen, puede ser más largo, más corto, con bullets, y te hace una auténtica resumen de la reunión de calidad. Que editas, no te sirve tal cual. Los nombres no Ujú. pesca ninguno, los números no Ujú. todos. Y bueno, a veces dices, joder, esto no lo ha dicho y para mí es muy importante. Entonces yo Ujú. sigo tomando notas y luego reviso el resumen que me hace, pero hay Claro. cosas que me está tomando notas que he dicho, "Ah, pues esto no he cogido y me interesa añadirlo". Ujú. Voiceit, creo que no sé si es el CEO, no sé si es de Granada, la recomiendo muy mucho. Qué Para mí bueno, qué esas bueno. serían como un poco las cuatro que yo le estoy dando bastante cera y que dan Mm. diferentes resultados y en función de cada uno lo que le interese ya profundiza más o menos, pero vamos. Entonces, creo que se irá implantando todo eso este año y que se empieza a ver también cómo se va usando en diferentes lados, ¿no? Porque el año pasado se veía mucho, oh, esto está ocurriendo, esto se puede hacer. Ahora empezamos a ver resultados de cómo los negocios los vamos aterrizando, ¿no? Y he Ujú. contado algunos ejemplos, veo cómo otras campañas, Prada ya ha utilizado la inteligencia artificial, Burger King, Coca-Cola, vas Ujú. viendo algunos anuncios, el otro día no sé qué, de pizzas, veía un anuncio, no tenía puto sentido en realidad el vídeo, pero era Mm. puramente experimental. Vas viendo cómo las marcas, cómo las empresas, cómo los negocios lo vamos adoptando y yo creo que eso es lo que vamos a ver el año. Cómo se va esto aterrizando, cómo eso todo que molaba y cómo mola esto, vale, cómo mola. Pero aparte que puedes hacer cosas que molan, ¿cómo aterrizas? ¿Cómo sacas dinero de aquí? Pues yo creo que es el 2023, estamos, ¿no? Sí, creo que es el momento. Creo que este 2023 veremos el aterrizaje de todo eso. Maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Última pregunta, Monse, que ya nos estamos yendo ya no sé ni cuánto tiempo llevamos con la entrevista, pero bueno, me da igual. Eh, Simplemente por terminar y por al final que hemos hablado de transformación, de emprendimiento, de aprendizajes, de sensaciones, de sentirte bien, sentirte mal, de la montaña rusa. ¿Con qué aprendizajes de esta carrera que dices que has aprendido tanto, que es un máster? ¿Qué aprendizajes, qué dos aprendizajes te puedes quedar para compartir al final en función de tu montaña rusa, tanto la vida emocional como la vida profesional? Porque al final van indisolublemente contigo. De esa montaña rusa emprendedora, qué dos aprendizajes te quedas de este camino? Que hay que salir de la cueva, que no hace nada uno solo con sus cosas, uno es muy limitado. Es que al final necesitamos de los demás, de los cerebros de los demás y de la experiencia de los demás para escuchar. Creo que es muy importante salir fuera. O sea, salir fuera y me refiero de la forma que quieras, pero habla con gente, eh, rodéate bien. Engulle conocimiento, ¿no? Creo que es muy importante no quedarse con lo que uno sale, con lo que uno Mm. sabe, que es que no se llega demasiado lejos. Tener esa inquietud, esas ganas de querer aprender para mí es vital. Y luego nunca dejar de ser buena gente y ser transparente. O sea, a mí eso nunca lo he perdido. Ujú. Creo que lo he tenido desde el día uno y lo sigo. Eso sí que no lo he cambiado. Y creo que gracias a eso he conseguido los diferentes resultados que he ido obteniendo, ¿no? Que luego la realidad es que son buenos, ¿no? Eh, pero nunca me ha faltado la transparencia, nunca deja de ser buena gente y creo que eso siempre te trae buenas cosas. Así que también lo Totalmente. recomiendo. Siempre es bueno rodearse de gente y además si tiene buen conocimiento con el que compartir, siempre es buen recibido.
Y Monse, unas buenas risas, que y también unas hacen buenas falta. risas siempre, siempre, y brindar siempre, y celebrar los buenos momentos, siempre hay que Sí, celebrarlos, porque siempre esos buenos momentos te hacen olvidar los malos. Así sí. que muchísimas gracias por tu tiempo, Monse, la verdad que muy interesante, la verdad, la charla de hoy, y sobre todo muchísimas gracias por ser transparente y honesta en compartir un poco las vivencias que has tenido todos estos años. Así que nos seguiremos viendo dentro de prontito y seguiremos viendo cómo sigues innovando dentro de este nuevo rol, ¿vale? Genial. Nada, gracias a ti. Está súper a gustito. Una charla en el salón de mi casa. O sea y espero que haya aportado valor y eso. Y que estemos todos para ver cómo lo petamos todos por diferentes lados. Sí, sí, hay que petarlo y valor mucho. Muchísimas gracias, nos vemos prontito, como sabes, ¿vale? Cuídate mucho. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Y con esto hemos llegado al final de esta entrevista con Monse sobre cómo es fundar una compañía, venderla y seguir en el camino de la innovación de la IA en e-commerce. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si encima valoráis con 5 estrellas este podcast allí donde lo estés escuchando, como siempre yo os estaré muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.